¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí saludándolos desde Puerta del Cielo, desde la iglesia. ¿Se me olvidó? Ya se me estaba olvidando. Tuvimos un poquito de problemitas, pero ya estamos nuevamente y como siempre, pues seguimos adelante porque esto se pone cada vez mejor, ¿cierto? Así es. Y bueno, pues ahora tenemos un tema extraordinario, muy olvidado en estos tiempos, pero que el Señor quiere que surja, quiere que se avive, quiere que se limpie, y nos referimos a la conciencia. Ya no se habla en estos tiempos de la conciencia, ¿verdad? Pero el Señor lo ha establecido, y voy a dar unos versículos claves acerca de esto que vamos a ir aclarando a lo largo del curso, hasta donde nos dé, ¿verdad? Porque sí está un poquito extenso. Pues vamos a comenzar con Romanos 2:15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Primera de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. Esto nada más son unos pocos versículos. La palabra está llena de referencias acerca de la conciencia. Pero bueno, ¿qué es la conciencia? Es la pregunta en este momento. La conciencia, bueno, el hombre tenemos tres partes, ¿no? Estamos hechos de tres partes. Cuerpo, que es lo que vemos, el alma, donde está la mente, la voluntad, y el espíritu, que es lo que se comunica con Dios. La conciencia se encuentra en el espíritu. Es una de las manifestaciones del espíritu, de que nuestro espíritu ahí está esta conciencia. Es una incitación interior para que hagamos lo que es correcto. Y evitemos, por supuesto también, hacer lo que creemos que no es correcto. Ahora bien, esta voz interna es como salía antes en las caricaturas, ¿no? Salía un angelito y salía un diablito y uno te hablaba y el otro te acusaba. Entonces, así es, la conciencia pues, es el bueno, ¿verdad? Entonces, esa voz interior te va a acusar cuando estás haciendo algo mal. Te va a hacer que te sientas inquieto. O si tomas una decisión que es la correcta, aunque no sea la que hubiera tomado la generalidad de las personas, te convence de que hiciste lo correcto. Esa es la conciencia. Es una alarma que Dios utiliza para que nos despierte, para que nos avise cuando estamos a punto de hacer algo que va en contra de su voluntad. Entonces no tenemos un pretexto, porque la conciencia ahí está y está alerta, nos está hablando. Ahora bien, la conciencia no va a razonar, no se va a poner a dialogar ni a discutir con nosotros, simplemente nos va a avisar cuando algo está mal. Es un foquito, ¿verdad? Es un foquito. No va a impedir que lo hagas, pero te avisa. Te avisa que algo está mal. Es como cuando vas manejando y se prende de pronto un foquito. Te quedas todo inquieto a ver de qué se trata, para que lo puedas arreglar y no vayas a causar un daño mayor al carro. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Esta conciencia, por otro lado, bueno, pues la podemos comprar,
la podemos apaciguar, la podemos negar, y entonces cuando hacemos eso continuamente, vamos a traer tensión a nuestra vida. Vamos a estar inquietos, vamos a estar intranquilos, no vamos a poder dormir en la noche, en fin, va a haber algunas consecuencias, algunos síntomas de que algo está mal en nuestra vida. Si la enterramos, si decidimos enterrarla y tenerla ahí escondida, ahí guardada, tarde o temprano va a salir. Y cuando salga, pues va a salir en forma de enfermedad, en forma de culpa, en forma de amargura. O sea que va a tener consecuencias el hecho de que la ignoremos. Siempre nos debería de avisar, pero en la realidad no es así. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida vamos a decir que la vamos entrenando, ¿no? Entonces la podemos tener muy lista, muy avispada para que inmediatamente nos avise, o antes incluso de que pase nos avisa que algo está mal, o la vamos olvidando, la vamos guardando, la vamos enterrando, y entonces llega un momento en que ya no avisa nada. Apagamos la alarma. Podemos hacer esto. Ahora bien, ¿Dios qué quiere? Dios quiere que tengamos nuestra conciencia lista, que la tengamos viva, que la tengamos alerta para que realmente cumpla con su función. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues permitiendo que Dios haga su obra en nuestra vida. Pues sí, pues Dios ha puesto unos límites. Vamos a ver estos límites impuestos por Dios. Y no es que Dios sea un aguafiestas, ¿verdad? De que, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Una de las cosas que yo más he admirado de conocer a Dios es que precisamente no es como la religión, ¿verdad? Que nos dice no comas, no puedes fumar, no puedes hacer esto, sino que Dios nos dice lo que sí podemos hacer y nos habla bien de que esos límites son una protección. Es como la línea amarilla del metro. O sea, te está dando un límite. ¿Para qué? Para que no te caigas, para que no corres peligro con eso. Entonces es importante esos límites porque son para nuestra preservación, ¿no? Cuando no se tiene una fe y una conciencia fuertes, se requieren límites a través de reglas que impidan hacer lo equivocado. Entonces nos damos cuenta que lo que Dios dice, no lo dice por quitarnos libertad, sino por protegernos. Entonces son buenas las leyes de Dios. Las conciencias se entrenan como ayuda para permanecer dentro de esos límites. Cuando cruzamos esos límites, entonces pecamos. En Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Una persona con una fe y conciencia fuerte no requiere de tantas restricciones, porque su conciencia sigue los límites de Dios. Entonces podemos estar seguros y contentos como en un parque de diversiones donde están los niños resguardados alrededor, ¿verdad? Y pueden divertirse y no tienen problema. El problema es para aquellos que no les es suficiente y que tratan de saltarse, ¿no? De saltarse los límites. Entonces un niño que se traspasa los límites tiene el peligro de que se pierda, de que se lo roben, de que lo atropellen, ¿no? Así es. Y entonces es habilitada para que nosotros podamos vivir por medio de la fe. Y cuando suena esa pequeña alarma, significa que algo que no está bien, y entonces es necesario comprobar y revisar lo que estamos haciendo. Es una alarma, es un sistema de protección de Dios para nuestra vida. Así es un sistema de protección. No lo veamos como una restricción que ahí está nada más para, como dice la esposa, para echarnos a perder la fiesta. No es así, es un sistema de protección. Si te mantienes dentro de esos límites, entonces vas a estar seguro, vas a estar en paz. Cuando tratamos de salirnos, cuando nos salimos,
entonces nos ponemos en riesgo. Ese es el papel de la conciencia. El Espíritu Santo, en un momento, dado, utilizó a nuestra conciencia para convencernos de que estábamos haciendo malas cosas. Y entonces, de esa manera fue que la conciencia nos llamó la atención y entonces pudimos hacer una profesión de fe para que entonces pudiéramos empezar con esta vida que Dios ha puesto delante de nosotros. El trabajo precisamente del Espíritu Santo es darnos convicción de culpa, hacernos ver que estamos equivocados en cuanto a pecado, en cuanto a justicia y en cuanto a juicio, como dice Juan 16:8, que dice básicamente lo mismo. Esta convicción fue la que nos permitió acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. O sea que en ese sentido, cuando todavía no conocíamos de Dios, tuvo un papel muy importante, porque la conciencia fue la que nos permitió acercarnos a Dios. Si no nos hubiéramos sentido culpables, entonces probablemente todavía andaríamos por allá, porque no hay nada que te esté diciendo que estás mal, ¿verdad? Pero la conciencia es la que nos va a permitir acercarnos a Dios. Ahora bien, una vez que ya estamos en la palabra, una vez que comenzamos a conocer lo que quiere Dios, ya que nos acercamos a la luz del Evangelio, entonces esa luz nos va a permitir ver lo que antes no veíamos, lo que antes veíamos como normal, como común, como que es lo que todo el mundo hace, ahora nos damos cuenta que no es correcto. Antes no nos dábamos cuenta, ahora sí. ¿Por qué? Porque la luz nos permite ver ya los detallitos. Nos permite ver las cosas pequeñas que son muy importantes. No porque sean pequeñas son menos importantes. Son muy, muy importantes porque son las que nos distraen, son las que nos hacen ir hacia un camino equivocado. Entonces, la idea no es que cada vez nos sintamos más culpables al tener más luz. Al contrario, la idea es de que cada vez tengamos mayor libertad. Entonces, si estamos en un lugar oscuro y tenemos una linternita, pues sí, podemos caminar por ese lugar. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una habitación totalmente iluminada? Nos podemos mover con mayor libertad porque vemos mejor y entonces no nos tropezamos. Qué bonito eso, me gustó. Dice 1 Corintios 8, 7 y 8. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí de lo que está hablando el apóstol Pablo en este caso, es de que está recomendando a los creyentes de que no hagan cosas que pueden servir de tropiezo, que pueden servir de escándalo a personas que apenas están comenzando, hablando precisamente de esto, del grado de luz que podamos tener. A lo mejor, pues una persona que ya conoce bien el Señor, que tiene una buena relación con Él, pues puede acercarse, digamos, un poco a esos límites y no corre peligro porque sabe hasta dónde puede llegar, conoce perfectamente ese lindero. Pero una persona que apenas está comenzando, pues ni siquiera debemos decirle que se acerque, porque puede cometer un error fácilmente. Entonces lo que Pablo dice es de que por motivos de conciencia de la otra persona, no nos acerquemos a la orilla, porque el otro va a decir, ah caray, si se acercó yo también puedo, y el otro sí puede caer. Entonces a eso se está refiriendo con esta escritura. Necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Si conocemos la voluntad de Dios, entonces actuamos de acuerdo con esto.
Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría? Conocer la voluntad de Dios y hacerla. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Entonces ese temor de ofender a Dios es lo que nos preserva, ¿no? Que también nos pone límites. Así es lo que nos limita. Es un temor real. A veces no es respeto, no, sí es temor. Es temor de pensar que estamos ofendiendo a un Dios vivo. Entonces hay que tener cuidado. Sí es para tener miedo, por supuesto que sí. No, y el temor de ofender por amor a nuestro Dios. No por el castigo, sino porque ¿cómo vamos a ofender a un Dios que es santo? Entonces ese es el punto. La pregunta ¿es importante una conciencia limpia? Bueno, pues la salvación, de lo que hemos hablado, de esa herencia que nos ha dado nuestro Señor Jesús, con su obra de salvación, nos libra de la condenación. Así es que yo creo que es muy importante tener esa conciencia limpia. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así es que si la conciencia no está limpia, entonces estamos siempre bajo condenación y culpa. Entonces esta condenación que llegamos a sentir, estas culpas, nos afectan muchísimo. Necesitamos saber que podemos ser libres de esa condenación porque ya Jesús pagó por nuestros pecados. Así es. Pero si seguimos sintiendo esa condenación, nos va a afectar muchísimo. Así es. ¿En qué nos afecta, esposo? A ver, cuénteme usted. Bueno, en varias cosas. La primera de ellas, nuestra relación con Dios. Para empezar. Cuando hay pecado, entonces se forma una barrera entre nosotros y Dios. Entonces se va a afectar esa relación. Ya no va a ser lo mismo. No nos vamos a poder acercar con plena confianza. Porque esta condenación nos hace sentir sucios delante de Dios y entonces, como Adán y Eva, ¿no? Vamos a tratar de escondernos. Que es absurdo, pero así es. No vamos a poder tener la confianza de permanecer de pie delante de nuestro Dios. Y vamos a evitarlo. Por lo tanto, cada vez vamos a estar más alejados de nuestro Dios. Si estamos alejados, entonces no vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. El amor de Dios, porque nos vamos a sentir indignos. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues enfrentamos ese pecado para volver a restablecer la relación con Dios, limpiamos nuestra conciencia y podemos continuar con nuestra relación con Dios. Así es. Otra de las cosas que afecta el sentir esta condenación es en la fe. O sea, afecta nuestra fe, porque una fe muy fuerte y una conciencia culpable no pueden ir juntas. No se mezclan. O sea, no se pueden mezclar. ¿Sí? O se tiene fe fuerte o se tiene condenación. Ajá. En Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es, todo lo que no proviene de fe, todo lo que le dudemos es pecado. No. Sí. Mejor entonces, ni te metas, ¿no? Ni te metas, así es. Claro. Así es. Y eso depende de esa relación que se tenga con Dios, ¿no? Y esa conciencia limpia, para que todo lo que hagas, lo hagas con esa seguridad y esa confianza de que estás bien delante de Dios, ¿no? Así es. También nos va a afectar, por supuesto, la vida de oración. Si tenemos culpa, no podemos orar. Porque ¿qué diálogo vamos a tener? Si tenemos miedo de enfrentar a Dios, porque nos sentimos indignos, pues entonces la oración que vamos a tener va a ser una oración muy pobre, muy poco eficiente.
realmente pues, ni caso tiene que oremos. Con poca fe, ¿no? Con poca fe, entonces si no tienes fe, pues entonces ¿para qué estás orando? En fin, se va a afectar gravemente la cuestión de la oración. Entonces Dios intenta que corrijas esa situación para que se restablezca el diálogo, para que nuevamente puedas orar, para que nuevamente Él esté en posición de escucharte adecuadamente lo que necesites, para que puedas recuperar esa conciencia limpia. Y además Él siempre te está esperando, ¿no? Él lo está esperando, es lo que espera de nosotros. Para eso nos salvó, entre otras cosas. Bueno, también nos puede afectar mucho el deseo por la palabra de Dios. Ya no nos dan ganas de leer la palabra de Dios porque además, exactamente lo que leemos nos está diciendo que estamos mal. Nos pega. ¿No? Nos roba el apetito por las cosas de Dios y pues en especial su palabra. Así es. Y tampoco queremos escuchar las predicaciones, no queremos orar, no queremos alabarlo. Se rompe totalmente. También la comunión con los hermanos, ¿no? También, por supuesto, no quiero ver a fulanito porque me va a preguntar cómo estoy y no quiero empezar ahí a decir cosas, ¿no? Entonces, sí afecta totalmente la relación. Sí, así es. También afecta el testimonio. El enemigo va a intentar convencernos de que somos unos hipócritas, ¿verdad? Ahorita de lo que decía la esposa. Yo estoy mal, me siento así mal, me encuentro un hermanito. Ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Le digo la verdad? ¿Le digo la verdad o mejor finjo? No, pues mejor finjo, ¿no? Entonces, ahí estoy diciendo que estoy muy bien y que voy de victoria en victoria cuando por dentro estoy, pero en el hoyo, ¿no? En una situación terrible. Y eso, pues el enemigo nos está diciendo, eres un hipócrita, no eres digno, ¿qué estás haciendo aquí? Di la verdad. En fin, nos está acusando todo el tiempo. Y entonces, pues, lo que pasa, te alejas, ¿no? Te alejas y pues te metes ahí en un hoyo cada vez más profundo. Más profundo. Pero ¿qué creen? Que hay buenas noticias. Por supuesto. Siempre hay buenas noticias. Podemos guardar una conciencia limpia y libre de culpabilidad. ¿Cómo? Bueno, pues recordando que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo pecado y limpiar nuestra conciencia. Y para ello tenemos 4 pasos importantes. 1, la confesión inmediata del pecado. O sea, no te esperes. No. ¿Te das cuenta de que algo hiciste mal, ya la regaste? Bueno, pues entonces, Señor, ya cometí un error. Ya hice esto. Por favor, perdóname. Pero inmediatamente, porque si no ahí se va a quedar y se va a apagar la conciencia, el foquito se apaga, ¿no? Se apaga. Entonces, de una vez, que nos limpia. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, nos limpia. Es decir, que si yo tengo algo de malo, de maldad, me la quita. Qué bonito, ¿no? Qué maravilla. Y eso, hacerlo de inmediato, el pecado nubla la conciencia y nos impide presentarnos al Padre con confianza, ya lo habíamos visto. Así que tenemos el perdón al arrepentirnos y confesarlo ante Dios. En Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si es que inmediatamente perdóname, Señor, perdóname. ¿Sí? ¿Otra? ¿El número 2? El número 2, el segundo paso sería, confía en la promesa de limpieza. Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, pero debemos creer. Entonces nuestra conciencia se va a limpiar las veces que sean necesarias, digo, tampoco hay que abusar, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es suficiente para que podamos tener una conciencia limpia. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas
para que sirvan al Dios vivo. Entonces, esta sangre nos va a limpiar totalmente de culpa. Ya no vamos a estar en esa condición de condenación, ¿verdad? Sino que ya vamos a estar totalmente limpios. Y si el enemigo viene a decirnos que seguimos mal, no hay que hacerle caso. Nos quiere engañar, nos quiere quitar nuestra paz. No se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Y ahora también el siguiente paso, el número 3, es obedecer esa conciencia. Porque si no, se va a cauterizar. Dice que no basta confesar el pecado. También es importante dejar de pecar. Así es. O sea, pues no tiene caso que en la noche me arrepienta y al otro día pues otra vez, ¿no? O sea, eso es apartarse del pecado, es arrepentirse. Ya hablamos del arrepentimiento genuino, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dice Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. No nos engañemos. Tenemos que hacer caso a esa conciencia, porque si no se va a endurecer, se va a apagar la luz y entonces vamos a seguir como antes. Como antes, así es. Peor que antes. O peor. El cuarto paso dice, continúa andando en la luz. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos libra de todo pecado. Entonces, ¿sí? Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, tenemos que ser sensibles a esta conciencia, tenemos que estar preparados para obedecer cuando Dios nos diga cuál es su voluntad. Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando tenemos esa conciencia limpia, cuando tenemos esa conciencia en paz, entonces percibimos con facilidad cuál es la voluntad de Dios y entonces la podemos obedecer, lo que va a traer mayor bendición en nuestra vida. Y en vez de que cada vez estemos más alejados, cada vez vamos a estar más cercanos a Dios, más cercanos a su voluntad. Sí, así es. Y bueno, pues en el último paso, que es muy importante, es no permitir que nuestra conciencia se endurezca. Si se ignora voluntariamente la conciencia, se va a endurecer y dejará de avisarnos. En 1 de Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? Esto es peligrosísimo porque nos sentimos libres para hacer lo que es cualquier cosa y podemos perdernos eternamente. O sea que está en juego nuestra salvación. Así es. Así es. Muchas veces vemos personas que son pues muy perversas, hacen cosas muy terribles y decimos, bueno, ¿que no los acusará su conciencia? No. Su conciencia ya está totalmente endurecida, está totalmente cauterizada y entonces pues ellos ya no tienen diferencia entre lo bueno y lo malo. Les da lo mismo hacer una cosa que hacer la otra. Es como es el dolor, ¿no? Es como vivir sin dolor. O sea, el dolor nos avisa que algo está mal en nuestro cuerpo cuando nos duele la cabeza o el estómago. Pero si no hay dolor, pues nos podemos dañar gravemente. A mí me ha pasado con las muelas, que no he sentido dolor y ahí está la infección, hasta que ya de plano explota todo allí. Lo que pasó con mi hermana tuvo un problema, entonces tuvo un problema de cáncer, entonces cuando le removieron el tumor, le tuvieron que cortar un nervio y entonces quedó insensible de una parte de su cara, entre ella y el oído. Tuvo una infección en el oído, pues no le dolía, entonces permitió que fuera el tiempo hasta que una vez fue a revisión
y pues resulta que tenía una infección ahí tremenda que se pudo haber complicado y pudo pasar algo terrible. Le tuvieron que vaciar todo el oído. ¿Por qué? Ujú. Porque no les dolía. Porque no dolía. Y así pasa con la conciencia. La conciencia es una herramienta útil de Dios para ayudarnos a vivir en una buena relación con Él. Así es. Ujú. Entonces es muy importante tener esa conciencia limpia, tener esa conciencia alerta, para que en cuanto se encienda, pongamos el freno y digamos, no, por aquí no. Y no vayamos en contra de ella, porque va a ocurrir esto, ¿no? Se va a endurecer, nos va a dejar de regresar y entonces las consecuencias pueden ser muy, muy terribles. Y aquí tenemos algunas preguntas, si quiere empezar con la primera. Bueno, ¿hay algo por lo cual Dios no nos perdonará? O sea, ¿hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Bueno, hay uno por ahí que se menciona en la palabra, uno, que es el pecado imperdonable. Y eso es ir en contra del Espíritu Santo. Pero es el origen de todo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está hablando de pecado para que nos arrepintamos y no le hacemos caso, pues entonces nunca nos vamos a arrepentir y entonces pues eso no nos va a traer perdón. Claro. O sea, realmente ahí pues, nosotros mismos nos estamos amarrando, ¿no? Ese es el caso. Uh-huh. Es el famoso pecado imperdonable. Pero de ahí en fuera, todo nos puede todos perdonar. Los pecados Dios Así nos es. puede perdonar. Así es. ¿Mm? Y la segunda pregunta dice, ¿olvida realmente Dios que hayamos cometido un pecado si lo confesamos y le pedimos que nos perdone por ello? Sí. Sí. Dios se olvida sí. de nuestros pecados y que los tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar jamás. ¿Y entonces por qué nos acordamos nosotros? Nomás para latigarnos, ¿no? Los vamos a pescar ahí donde quedaron, ¿no? Sí. A buscar si algo queda. Si Dios ya no le importa, si Dios ya lo olvidó, nosotros ¿qué tenemos que andar haciendo? ¿No? Ya, está, quedó atrás, queda olvidado. Ok. Uh-huh. ¿Quién ha de restaurar al hombre sorprendido en alguna falta, pecado, y con qué actitud se debe restaurar al hermano pecador? Pues los hermanos en Cristo. Los hermanos, la iglesia. La iglesia. La iglesia, por supuesto. ¿Pero de qué forma, perdón? Bueno, la iglesia muchas veces toma un papel equivocado, por ignorancia, por dureza de corazón de nosotros mismos. Vemos que un hermano hizo algo malo y lo acusamos y lo condenamos y lo expulsamos y lo metemos ahí en una situación muy difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, hablar, hacerle ver que está haciendo mal algo, hacerle ver que eso es pecado, que está ofendiendo a Dios, no nos está ofendiendo a nosotros, está ofendiendo a Dios y que se ponga a cuentas con Él. Pero nosotros ahí estamos, sin rechazar, sin hacer a un lado, sino siempre con una disposición de ayudar, de apoyar en lo que podamos hacer. Dios aprecia muchísimo a las personas que ayudan a los hermanos que caen a traerlos nuevamente al camino, lo aprecia muchísimo. Yo creo que podríamos aprender de ello mucho. Otra pregunta. ¿Qué es sería, tarea más bien? Es tarea, ¿verdad? Es tarea. Sí, tarea. Hacer una lista de las personas que no se han perdonado. Y volvemos a esto porque es primordial. Y hacerlo una por una, perdonarla por esto, por esto, por esto y por esto. Y renunciar a ese resentimiento, a esa amargura o ese odio, ese rencor. Y arrancar toda ira y amargura del corazón. Y llenar el corazón con el amor de Dios. Así es. Suena fácil, sé que no lo es, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y eso nos va a traer una conciencia limpia, una conciencia en paz, que nos va a permitir, pues, obedecer de una mejor manera la voluntad de Dios, va a traer mayor sentido de realización en nuestra vida, vamos a estar más cerca de Él, vamos a llevarnos mejor con otras personas.
y por donde le veamos es Es beneficioso. bueno, hasta para la salud. Hasta para la salud, porque hay algunas personas que somatizan todo esto en una forma de enfermedad, de dolor, Te duele la cosas. espalda, Ujú. a lo mejor andas cargando ahí tus Alguien- muertitos, ¿no? Algunos muertitos desde hace muchos años. Con resentimiento, entonces mejor deshazte de todo eso y que puedas vivir en la libertad que precisamente Dios nos ofrece, ¿no? Vamos a orar, esposa. Pues Padre Santo, te damos muchas gracias por este estudio, mi Dios. Qué delicioso es este refrescarse de tu palabra, de una palabra fresca, Señor, que nos recuerda, Padre, las grandes bendiciones y la herencia que nos has dado para que podamos ser libres de pecado, Señor. Gracias por la bendita conciencia que has puesto en todas las criaturas de la tierra, Señor, para que podamos saber cuando estamos haciendo algo mal o cuando se lo vamos a hacer, Padre. Te pedimos, bendito Dios, que podamos mantener limpia esta conciencia, Señor. Y en este momento, Padre, te pedimos perdón por no haber hecho caso en momentos especiales, Señor, que sabíamos que no era bueno hacerlo y aún así lo hicimos, Señor. Pues perdónanos en este momento. Ayúdanos también a perdonar a todas las personas que nos han ofendido, Señor. Queremos mantener fresca, limpia nuestra conciencia, Señor, para que podamos cada vez tener más luz y poder conocerte cada vez más, conocer tu voluntad y movernos con esa libertad que hay en el Espíritu. Te damos muchas gracias por este tiempo, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hagamos la tarea, tengamos una conciencia limpia, una conciencia libre de todo pecado. Dejemos de pecar, ¿no? Sí. Hay por ahí quien dice deje de sufrir. Bueno, pues para eso primero hay que dejar de pecar. Y bueno, pues así es. Que el Señor me los bendiga. Estamos aquí despidiéndonos de ustedes desde Puerta del Cielo, Clavería, la Ciudad de México. Y pues les damos muchas gracias por esta palabra. Que Dios los bendiga. Y pues estamos aquí viéndonos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Everybody.